Allá en Minneapolis, en los Estados Unidos, un agente del ICE fue acusado por disparar en contra de un migrante venezolano. Le disparó en la pierna. Las tensiones políticas y migratorias allá en los Estados Unidos han entrado ya al terreno judicial. La Fiscalía de Minnesota ha presentado cargos formales ahora sí, y emitido una orden de arresto en contra de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o el ICE, identificado como Cristian J. Castro, de 52 años, ya nombre y apellido. El agente se le acusa de disparar en contra de un migrante venezolano en la ciudad de Minneapolis. El incidente ocurrió el pasado mes de enero en un contexto de alta tensión civil y bajo el marco de la llamada Operación Metro Surge, el severo operativo de control migratorio impulsado por la Administración Federal y que encabezó en su momento Gregory Bovino, no se nos debe de olvidar. Bueno, este caso ha tomado un giro radical debido a las contradicciones entre las versiones oficiales. Generalmente el Departamento de Seguridad Nacional justificó el uso de la fuerza afirmando que el agente Castro había disparado en defensa propia después de ser presuntamente emboscado y atacado con una pala y una escoba por el migrante y otras personas. Sin embargo, pues tras meses de investigación, la Fiscalía del Condado de Happening echó abajo esta narrativa. ¿Por qué? Las autoridades locales no solo imputaron al agente Castro con 5 cargos penales relativos al tiroteo, sino que además revelaron que el oficial presentó una denuncia falsa para encubrir los hechos. Para añadir gravedad al asunto, la Fiscalía Estatal confirmó que la víctima se encontraba legalmente en el país al momento de recibir el impacto de bala en el muslo. ¡Qué óvole! Echando mentiras, híjole. Bueno, este proceso judicial es histórico y se sienta un precedente muy complejo. Procesar penalmente a un funcionario federal de los Estados Unidos representa un enorme desafío legal debido a las doctrinas de inmunidad constitucional que los protegen. Sin embargo, la Fiscalía de Minnesota ha sido tajante al declarar que dichas inmunidades no son absolutas cuando se comete un abuso de autoridad. Recordemos que este tiroteo provocó en enero fuertes disturbios, protestas callejeras bajo la consigna ICE fuera o fuck ICE, como le gritan allá, y enfrentamientos con gases lacrimógenos en Minneapolis, gases que Greg Bovino aventó a una familia. Una comunidad que ya venía indignada tras la muerte de otra ciudadana, Renee Good, a manos de agentes federales solo una semana antes. Al día de hoy, las autoridades estatales reportan que el paradero exacto del agente Cristian Castro es desconocido, pero insisten, en que se hará valer la ley local. Este caso pone bajo la lupa métodos de redadas masivas y abre un fuerte debate sobre los límites del poder federal frente a la justicia de los estados. Vamos a seguir atentos para todo esto, pero el tema es que sí, tiene que sentarse un precedente. ¿Para qué? Para que estos agentes no se sientan todopoderosos. Oiga, le disparó en la pierna. Oiga, echó mentiras. Y mentir ante una corte es algo muy penado en los Estados Unidos, sin importar si eres agente federal o no. Mentiste. Y mentiste para ocultar hechos graves. Así es que ojalá Cristian Castro sea encontrado y sea llevado ante la corte para que pague por lo que hizo. Y así como él, el asesino de Renee Good. Y así como él, el asesino de Alex Pretty. Y así como ellos, todos los que han lastimado a muchos migrantes. Muy buenas noches, yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y como siempre me da muchísimo gusto recibir a toda nuestra comunidad migrante y sus familias y como siempre invitarlo a que nos siga a través de nuestra multiplataforma. Oiga, bienvenido a su programa Migraciones y vamos a continuar con más. Hay nuevas regulaciones para los permisos de trabajo. ¿Usted está esperando un permiso de trabajo allá en los Estados Unidos? Escuche a los abogados. Si quieres pedir un permiso de trabajo o si tienes un permiso de trabajo y quieres renovarlo o si vas a pedir un permiso de trabajo en el futuro, este mensaje es para ti.
El gobierno acaba de anunciar una nueva regulación que permitirá que los procesos de permiso de trabajo se resuelvan en 30 días si la persona paga $1,500 extras, además del pago regular del permiso de trabajo. Esta nueva regulación entrará en efecto el 30 de mayo y ayudará muchísimo a que las personas no tengan que esperar 7, 8 meses como esperan en este momento, sino que su caso se resuelva en 30 días. Ahora, los detalles pues entrarán una vez que la regla entre en vigor. Los detalles nos los contarán los de la Oficina de Inmigración, así que tenemos que esperar. Pero esto es una buena noticia. ¿Por qué están haciendo esto? Porque necesitan dinero para contratar más personas para que hagan más trabajo. Ahí lo tiene. Estas son las nuevas regulaciones. A veces nos benefician, a veces nos perjudican. Busque a su abogado, platique con él, que le diga si es viable o no es viable. Lo más importante es que usted tenga claridad. Vamos a hablar de Donald Trump otra vez. Está cerrando la llave del dinero a los migrantes con una nueva orden para bancos en Estados Unidos. Habíamos hablado de que si pedían o no pedían una ciudadanía, una nacionalidad para poder abrir una cuenta de banco. Bueno, no existía hasta el 18 de mayo una orden ejecutiva. Acaba de firmar una, no lo dice expresamente, pero le cuento de qué se trata. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a los reguladores a emitir directrices sobre los servicios bancarios para los migrantes indocumentados allá en los Estados Unidos, una medida que podría restringir el acceso al sistema financiero en medio de la represión migratoria de esa administración. La orden instruye al secretario del Tesoro y a otros reguladores financieros a que consideren modificaciones a la ley del secreto bancario para fortalecer los requisitos del programa de identificación de clientes, incluyendo la consideración de los riesgos que las tarjetas de identificación consular extranjeras representan para el sistema financiero estadounidense. Según una hoja informativa de la Casa Blanca emitida este martes 19 de mayo, dicha ley exige que los bancos estén atentos a indicios de delito y tomen medidas al respecto. ¿Qué quiere decir esto? A ver, para empezar a poner las cosas claras. Uno dice que muchas de las identificaciones que están utilizando las personas que abren una cuenta de banco o piden un crédito en los Estados Unidos podrían representar riesgo para la economía norteamericana. Y en esto está poniendo la matrícula consular. La está poniendo como riesgo. ¿Por qué? Pues porque sabe que la matrícula consular va a ser utilizada por migrantes indocumentados. No es que sí realmente sea un riesgo. Ahora, no está diciendo que se tienen que solicitar la ciudadanía, porque ahí es donde viene el meollo del asunto. Solicitar que seas ciudadano norteamericano para abrir una cuenta de banco ya se ha puesto sobre la mesa. Sin embargo, los banqueros dicen, espérame tantito. Esto va a hacer que mis mejores clientes, que son los migrantes, se me vayan y yo como banco voy a perder muchísimo dinero. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? Diciéndoles, ok. A ver, para mí la matrícula consular es riesgosa, pero como no te quiero afectar dándote la orden definitiva de que les pidas una ciudadanía, te dejo a ti la facultad de detectar si son riesgosas o no son riesgosas. Si crees que va a ser un fraude o no. Y si crees que va a ser un fraude, entonces pide que te den su información de su estatus migratorio y entonces yo tengo acceso a ellos y entonces los puedo deportar. Así las cosas. Bueno, también insta al secretario del Tesoro, a Scott Bessent, a emitir una recomendación formal a las instituciones financieras para que identifiquen señales de alerta y patrones de actividad sospechosa, que es lo que le decía. Esta medida es menos estricta que los planes previamente anunciados, según los cuales la administración Trump consideraba la posibilidad de exigir a los bancos que recopilaran información sobre la ciudadanía de sus clientes, porque no lo puede hacer, porque se le echaron encima. Según informó Bloomberg News, en marzo dicha propuesta se topó con una fuerte oposición por parte de los grupos bancarios, preocupados por la viabilidad de verificar el estatus migratorio de sus clientes. Los prestamistas también expresaron su inquietud
por los posibles costos y el daño a la economía si las personas perdieran el acceso al sistema bancario. Oiga, es que es bien sabido, en Estados Unidos quienes más pagan, mejores pagadores, son los migrantes. No tanto los norteamericanos, los migrantes son los mejores pagadores, así es que los banqueros lo saben, y por eso defienden este secreto bancario. El presidente Trump firmó el martes una ley judicial aparte, que según la Casa Blanca tenía como objetivo simplificar las regulaciones y promover la innovación financiera y la colaboración entre las empresas de tecnología financiera, las instituciones financieras y los organismos reguladores. Esta orden instruye a los reguladores a que revisen las regulaciones, directrices, prácticas de supervisión y procesos de solicitud existentes con el objetivo de identificar prácticas que podrían actualizarse para facilitar mejor la innovación y una mayor competencia en la prestación de servicios financieros. Esto según la ficha informativa. Sin embargo, la última palabra, de verdad, y esto es muy pesado, pesa pero sabroso en Estados Unidos. La última palabra lo tienen los banqueros, porque son los dueños del dinero y son los que dicen si lo acepto o no lo acepto. ¿Por qué? Tradicionalmente, en los Estados Unidos, los banqueros son los que mandan. Son los que dicen para dónde va la economía. Así le está afectando el presidente Trump. La economía la dictan los banqueros y ellos no van a aceptar que sus mejores clientes se pongan en riesgo y mucho menos no van a aceptar poner en riesgo de deportación a sus mejores clientes. Oiga, abogados están hablando ya ahora de esta disposición de un juez federal allá en Nueva York que dice que no se puede detener a los migrantes en las cortes. Los abogados ahora lo dicen y lo dicen pues muy a su manera y para que usted mejor lo entienda. Escuchemos. Y hoy traigo muy buenas noticias para la comunidad inmigrante en Estados Unidos porque un juez federal en el estado de Nueva York acaba de prohibirle a ICE llevar a cabo una de sus políticas más controvertidas. En esta oportunidad, el juez federal ordenó que las autoridades migratorias, que ICE no puede detener a inmigrantes que se estén presentando a sus audiencias ante la Corte de Inmigración de Nueva York, a menos que existan circunstancias excepcionales. Esta protección permitirá que muchos inmigrantes puedan acudir a sus audiencias sin tener que preocuparse que por hacer las cosas bien y cumplir con las leyes terminen siendo detenidos. Aunque esta decisión únicamente protege a inmigrantes en el estado de Nueva York, ya existen otras demandas a nivel federal que buscan eliminar las detenciones en tribunales migratorios de personas sin historial criminal. Les ha hablado John de la Vega, abogado de inmigración licenciado en los Estados Unidos. Victoria muy importante para los inmigrantes en el país y espero que dentro de muy poco se termine en su totalidad estas políticas de detenciones de inmigrantes sin récord criminal en las cortes de inmigración. Esto es muy importante porque marca un precedente. ICE y el DHS habían dicho, estoy en mi derecho, yo lo puedo hacer, soy agente federal y me puedo meter a la corte. Ahora el juez dice, no, espérame, tienes que garantizar lo que la Constitución protege de las personas que están en una corte. Así es que no se va a poder hacer detenciones dentro de las cortes. Y oiga, y hablando de este rastreo bancario que están haciendo, que está intentando hacer el presidente Donald Trump, pues los migrantes están absorbiendo el impuesto a las remesas para evitarlo, precisamente, evitando este rastreo bancario. Le cuento que los trabajadores mexicanos allá en los Estados Unidos continúan enviando dinero en efectivo a sus hogares en México, en efectivo. Y prefieren pagar el impuesto del 1% sobre la transferencia que está cobrando el gobierno de aquel país para no correr riesgos compartiendo su información. Así lo explicó el director de remesas del Grupo Electra, Eduardo Levy Bitzman. Todavía hay quienes prefieren mantenerse en la parte de la operación con efectivo para evitar el riesgo de que su información sea compartida con el banco y a su vez con las autoridades migratorias, así lo dijo. El impuesto a las remesas, que entró en operación el primer día de abril de este año, se aplica a las transferencias de efectivo. Según el experto, desde esta semana se agregaron adecuaciones legales para que también puedan ser grabadas las transferencias vía tarjeta de prepago. Entrevistado por algunos medios de comunicación, aclaró que en Estados Unidos la apertura de cuentas bancarias es bastante sencilla
Y pueden hacerlo incluso sin contar con un número de seguridad social o con una identificación mexicana como la credencial del INE o la matrícula consular, que era lo que yo le mencionaba hace un momento. Sin embargo, el envío de remesas requiere el escaneo de los documentos, con lo que se quedaría expuesta la información, obviamente, para localizar al cuentaviente, lo que generaría algún tipo de exposición. Por eso están prefiriendo enviar dinero en efectivo, pero la remesa no baja, Siguen enviando dinerito, pues dicen, el 1% yo lo pago mientras pueda seguir mandando y mis datos personales no estén allá en manos de aquel señor naranjoso. Oiga, ha habido casos de abogados en los Estados Unidos que han sido demandados por fraude, por no defender a los migrantes, porque dicen que no han cumplido lo que les prometían, muchas cosas. La pregunta aquí es, si yo era cliente de uno de estos abogados demandados, ¿qué debo hacer? Escuche. ¿Qué puede hacer usted si es uno de los clientes de estos abogados? Bueno, lo primero que tiene que hacer es buscar un abogado que sea de los buenos y pedirle que le revise su situación para ver si todo lo que se ha presentado está bien. Lo primero que el abogado le va a pedir es una FOIA, porque usted puede ser que tenga documentos y que estén incompletos, lo más probable. Entonces, lo primero que hay que hacer es una FOIA para pedirle al gobierno que nos dé una copia de nuestra aplicación como ellos la han recibido. ¿Cómo se hace la FOIA? Usted tiene que llamar al FOIA Center 702-737-7717. Hable con Liliana, dígale que necesita una FOIA de la Oficina de Inmigración. Y cuando este expediente llegue, recién puede hablar con un abogado. El abogado va a revisar lo que se presentó, le va a compararlo con usted para que usted diga si realmente son sus pruebas o no, si la información es verídica o no, para tratar de arreglar. Todavía muchos de estos casos se pueden arreglar si la persona tiene pruebas y la persona realmente fue víctima de violencia doméstica. Ahora, si usted es uno de esos casos donde su hijo le gritaba o le tiraba a la puerta, eso no es violencia doméstica. Eso es tener un adolescente geniado que es difícil de controlar, pero no llegamos al nivel de la violencia doméstica. Así que si usted tiene un caso pendiente, por favor, busque una segunda opinión, pero antes de la segunda opinión, pida una FOIA a la Oficina de Inmigración, ¿ok? Es muy triste lo que está pasando, es una pena que se vea manchada la reputación de los abogados y me gustaría que esto nunca hubiera pasado, pero está sucediendo, va a hacerle mucho daño a los programas de visas humanitarias porque se van a agarrar de esto para decir que todo es un fraude, pero ahora ya estamos metidos en el asunto, hay que seguir saliendo adelante. Ahí lo tiene, busque a otro abogado, verifíquelo, que su nombre y sus datos aparezcan en la página de la barra de abogados de su ciudad o de su estado, de su condado o del país, y entonces verifique que realmente pues tenga buenas credenciales y exponga su caso, recupere lo que perdió con el abogado demandado. Oiga, para finalizar vamos a ver unas cápsulas que hemos preparado. Resulta que migrantes guanajuatenses vienen a visitar su tierra en algunas festividades. ¿Cuál es el sentimiento que les deja este reencuentro con su tierra, con familiares, con amigos, con el lugar que los vio nacer? Vamos a ver la primera pieza. Migrar es cambiar de cielo, de paisaje, de idioma. Pero hay algo que el corazón nunca deja atrás, el sabor de la tierra. ¿Cómo es la memoria culinaria y festiva de quienes cruzaron la frontera? ¿Y cómo la sazón de México se niega a morir, sin importar la distancia? Al llegar al norte, el paisaje cambia drásticamente. Las calles anchas, los letreros en inglés y de pronto, el hambre. El cuerpo busca lo conocido, pero la realidad golpea el paladar. La comida aquí es rápida, empaquetada, fría,
Incluso cuando se busca un refugio en los restaurantes con el letrero de comida mexicana, la sorpresa es mayúscula. No se parecen a los tacos de la esquina del pueblo. Un ejemplo es la comida Tex-Mex, el queso amarillo cheddar que reemplaza al queso fresco, las tortillas de harina rígidas, el comino que inunda los guisados. Es una comida rica, sí, pero es una versión adaptada, un eco lejano. Al principio, el migrante come con nostalgia, extrañando el picor exacto del chile de árbol y el olor a leña. Es el primer duelo, aceptar que la comida del hogar ha quedado a miles de kilómetros de distancia. Pero los años pasan, el esfuerzo rinde frutos y llega el día más esperado, el viaje de vuelta, el regreso al rancho. Cruzar la frontera de regreso es como respirar de nuevo. Las camionetas cargadas llegan al pueblo en los días de la fiesta patronal. El polvo del camino se olvida cuando el olor a mole, a carnitas y a barbacoa de pozo inunda el aire. Aquí la comida no se mide en minutos ni viene en cajas de cartón. Se cocina a fuego lento, en ollas de barro, rodeados de la familia. Es el reencuentro con los sabores auténticos. El maíz criollo, el queso cotija original, los tamales envueltos en hoja de plátano. Comer aquí es volver a ser. Es sanar los años de ausencia a través del paladar, entre risas, abrazos y el estallido de los cohetes en el cielo del pueblo. El viaje termina y hay que volver al norte. Pero algo ha cambiado. Los migrantes no regresan vacíos. Llevan en los recuerdos el aroma de los chiles secos, dulces típicos y, sobre todo, una misión: heredar esa identidad a los hijos nacidos allá. En las cocinas de Chicago, Los Ángeles o Nueva York, las madres y los padres enseñan a los más jóvenes el arte de amasar la masa, el secreto de una buena salsa en molcajete. Es la resistencia cultural. Los jóvenes, que hablan inglés en la escuela, en casa redescubren sus raíces a través del gusto. Así, la tradición no muere, se transforma. Se convierte en el puente invisible que une dos mundos, asegurando que las nuevas generaciones, aunque tengan acento estadounidense, lleven siempre a México en el corazón y en la mesa. Porque la distancia puede separar fronteras, pero el sabor nos mantiene eternos.
eternamente unidos. ¿Qué le parece? Es mucha emoción, dos emociones que se mezclan. La primera, la emoción de llegar a mi tierra, de poder ver el lugar que dejé hace muchos años. La segunda es la emoción de quien me recibe. Me recibe con gusto, me recibe con lo que me gustaba comer, me recibe muy bien. Y eso es algo muy bonito para presenciar. Pero también es algo que nos deja mucho que pensar. Es a extrañar mi tierra, venir, pero también tener una vida allá. Y entonces se parte el corazón, porque una parte se queda en la tierra que me vio nacer y otra parte se queda en la tierra donde hice una nueva vida y salí adelante. Con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Soy Ernesto Méndez Jaramillo y como siempre le voy a pedir que nunca, por favor, nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.